Pero bueno, este primer viaje marcó por completo el concepto y la visión de la Castañeda. Regresando de esto, hicimos nuestros primeros conciertos fuera de la ciudad. Fuimos a dar a Tijuana, fuimos a dar a Los Ángeles, sin internet, sin palancas, o sea, era pues que el mismo rock and roll y la gente empezaba a decir, bueno, ¿quiénes son esos pinches locos que salen pelones, vestidos con batas de hospital, pegando en los tambos y con toda esta parafernalia de performance y de máscaras y demás, ¿no? Oye, maestro, pues ya con toda esta historia que nos platicaba, pues de hecho aquí lo traemos en la mente, cómo fue tu inicio, tu infancia, y bueno, pues hoy tenemos ya la parte adulta, la parte creo que ya madura con la creatividad de muchas de las artes, ¿no? O de las bellas artes, y bueno, pues eso te lleva indiscutible a una etapa de tu vida que nadie pudiese negar, que es cuando te está Salvador con la Castañeda. ¿Cómo se da ese vínculo? ¿Cómo se genera? ¿Cómo nace? ¿Cómo llega uno al manicomio? Pues así. Pues mira, en realidad me tocó desde mucho antes. Mi primera banda a los 17 años. Así que fue de metal, ¿no? Empecé haciendo más bien algunos covers de bandas pues que me encantaban, Black Sabbath, ya sabes, Deep Purple, todo ese movimiento, más pues del rock de aquel entonces, el hard rock especialmente, incluso algunas de Rolling Stones y cosas así, pero por gusto, ¿no? Porque el rock, desde que escuché el primer guitarrazo en mi vida, algo en mi alma dijo, ahí es la onda, ¿no? Y desde entonces ya nunca me enderecé. Ya no me compuse. Así que bueno, tuve esa primera banda con amigos de la escuela. Después viene el movimiento punk, que también fue algo que me identifiqué muchísimo porque era pues un tanto de rebelión, de contenido contestatario, de cuestionamiento al consumismo, a la artificialidad, a todo lo que era un mundo que ya mostraba síntomas de descomposición en cuanto a injusticia, en cuanto a problemáticas de discriminación, incluso de racismo. En fin, era un movimiento muy efervescente que me inspiró mucho. Entonces así nace mi primera banda oficial, Aborto Social, tocando temas originales y algunos temas de los Sex Pistols, que era una de mis bandas más allegadas, ¿no? Esto después se transforma y empezó a hacer algunas colaboraciones. Participé con el maestro Carlitos Alvarado, tecladista y fundador de Chacmol. Sí, que al conocerlo, pues fue para mí un gran maestro, en paz descanse. Carlitos, se le quiere, se le recuerda con mucho cariño y mucha gratitud. Y trabajé con él en Vía Láctea. Estuvimos explorando muchos años, improvisaciones. Él me adentró en libros de arte. Su papá fue director de la Academia de San Carlos, un gran grabador, Carlos Alvarado Lang. Al maestro también se le reconoce. Carlitos Alvarado tiene una inmensa discografía, una colección de LPs y cassettes brutal. Entonces me mostró el universo de la música alternativa y todos los grupos que te puedas imaginar, me los dio a conocer. Entonces fue un gran legado. También participé con una banda progresiva llamada Delirium Tremens. Fui parte de esa banda. Posteriormente ya ingreso a la Escuela Superior de Música a los 18 años, en la licenciatura de canto. Paralelamente estudio teatro en la Escuela de Bellas Artes, de Teatro de Bellas Artes. Y
En un momento muy curioso, una banda de rock progresivo llamada La Caja de Pandora me pide que diseñe para ellos la portada de su disco y su logotipo. Y bueno, hice esta primera obra para ellos, pero después la banda da un giro y me proponen que cante con ellos, que sea su cantante. De esta forma se transforma La Caja de Pandora en La Caja. Y este grupo, bueno, pues tuvo unos años sumamente prolíficos, creativos, una banda de gran calidad. Ahora estoy retomando algunos de estos temas en mi proyecto solista. Y en un momento dado, el destino me lleva a abordar la nave de los locos y formar parte de La Castañeda, ya hace 35 años de esta historia. Oye, bueno, pues retomándonos a esa época, a esos 35 años, donde tienen pues, 2 álbumes inmediatamente fuertes. Bueno, más bien, sí, es el Servicios Generales 1, Servicios Generales 2, pero ahí hay una cuestión que quisiéramos saber cómo lo viviste tú, en el haber grabado para un sello, pues pequeño, y después regrabar esas rolas para una transnacional, un sello transnacional, son muy importante. ¿Cómo fue este proceso de pues, el Servicio General 1 y el 2 y tener ya las rolas y decir, no, ahora queremos que se queden con esta alineación, con este nuevo sonido? ¿Cómo lo vivió Salvador en ese momento? Pues fue una gran sorpresa. Imagínate, de pronto mi hermana Claudia, a la que yo mencionaba hace rato, venía regresando de Egipto y de andar en Europa, porque ella era muy aventurera. Entonces, muy chavita, se lanzó a explorar Europa y el mundo, y mochilazo, y a trabajar, era una gran aventurera y un gran espíritu. Total que venía de regreso, cuando conecta en el avión con un productor de Austria llamado Stefan Lichtenberg, y lo invita a un concierto ya uno de los primeros conciertos de La Castañeda, en el Parque Naucali. Entonces el señor viene, nos escucha y nos dice, ¿saben qué? Nos vamos a Europa. Entonces, gracias a mi hermana, Stefan conecta con nosotros y nos invita al Festival del Río Danubio en Austria. Pero el requisito era un disco, necesitamos un disco. Entonces, yo no sé de dónde ni cómo, al otro día casi, estábamos ya en un estudio X, grabamos el Servicios Generales 1 prácticamente en un día. Un día se grabó y al otro día se mezcló. Sí, o sea, es que en aquel entonces las bandas sí ensayábamos. Sí, era machetazo. La otra, en aquel entonces las bandas pagaban por hora por estudio, ¿no? Entonces tenías que... Sí, además. La gran ventaja es que La Castañeda sí nació con un concepto muy sólido. Sí, era una banda que tenía un carácter, un concepto, pues todo un discurso que fue fundamentado también con investigaciones nutridas, por un lado por mi hermano Chucho, que es psicólogo, es un gran psicólogo, y en ese tiempo de estudiante me asesoró muchísimo con distintas fuentes bibliográficas, corrientes filosóficas, etcétera. También me fui a meter a los archivos de los antiguos manicomios. Aquí en la calle de Donceles, enfrente del Teatro de la Ciudad, existió el manicomio para mujeres dementes. Se llamaba Del Divino Salvador. Y ahí te voy a preguntar, indagar, y pude topar con algunos archivos, algunos expedientes. Otros estaban en Lecumberri, en la cárcel, en el Palacio Negro. Y bueno, la historia de La Castañeda es tremenda, la hemos platicado mucho. Y de esa manera, bueno, abordamos este primer disco que ya tenía un contenido conceptual. Y después de este primer viaje a Europa, de presentarnos en la isla del Río Danubio y convivir con grandes artistas, porque el festival tiene un carácter muy particular, donde los artistas
te dan trabajo dentro del mismo festival, el festival te da chamba, trabajando con las diferentes compañías que están rolando ahí. Entonces me tocó trabajar con la Fura dels Baus, que es una compañía catalana de teatro así brutal, tremenda, lo cual marcó mi vida y la carrera de la Castañeda. Y con distintos grupos de danza, ver exposiciones tremendas, pictóricas. Conocí a Gustav Klimt en la Secesión de Viena. En fin, es una tremenda historia que les podría platicar. Pero bueno, este primer viaje marcó por completo el concepto y la visión de la Castañeda. Regresando de esto, hicimos nuestros primeros conciertos fuera de la ciudad. Fuimos a dar a Tijuana, fuimos a dar a Los Ángeles, sin internet, sin palancas, o sea, era pues que el mismo rock and roll y la gente empezaba a decir, bueno, ¿quiénes son esos pinches locos que salen pelones, vestidos con batas de hospital, pegando en los tambos y con toda esta parafernalia de performance y de máscaras y demás, ¿no? Entonces nos busca la disquera por medio del sello Culebra y nos ofrecen ser parte de esta transnacional, como dices, y de ahí, bueno, cambió todo por completo, porque de ser una banda autogestiva, independiente y totalmente pues de garage, de guerrilleros, éramos guerrilleros del rock, ¿no? Éramos soldados de la locura, explorando y abriendo camino. De pronto, sí, nos transformamos en otro, pasamos a las grandes ligas, ¿no? Entonces ya era, ¿dónde quieren grabar? ¿Qué quieren hacer? Así que bueno, tuvimos un gran presupuesto para hacer un gran disco, y como ya teníamos más canciones, de hecho la Transfusión, por ejemplo, se compuso en ese primer viaje a Viena. La escribí en el sótano de un antiguo edificio donde ensayábamos. Entonces ahí escribí La Transfusión, y ya de regreso, al grabar la segunda versión del disco, quedaba un espacio de cinta y nos dice el productor, pues, ¿qué más? ¿No? ¿Qué más hay? Pues tengo esta canción, pero pues no es una canción, solamente es bajo y voz. A ver, échenla. Y así como bonus track entra esta canción que se convierte pues en todo un ícono, una canción muy representativa, no solo de la Castañeda, sino, podría decir, del gran movimiento de rock nacional mexicano y de toda una generación, que hasta la fecha pues mucha banda la sigue teniendo como de manera muy cercana, ¿no? Oye, bueno, ya lo tocaste un poco. Yo quisiera también que nos compartieses en qué momento deciden dejar esta fraternidad de las cabezas rapadas, dejar de ser pelones y ya estar pues, con otra imagen dentro de la Castañeda. Pues mira, fue el mismo proceso, porque pasamos creo que 10, 15 años rapados en distintos, incluso se hizo el Rapados Tour, quien llegara pelón a nuestros conciertos entraba gratis, o hacían fila quien se quisiera rapar afuera de las tocadas, había un módulo de pelones, porque era una postura radical que iba en contra o iba a hacer un contraste con la imagen tradicional del rockero greñudo, de un prototipo, y nosotros queríamos hacer énfasis en que justamente estos patrones, estos clichés eran parte de una normalidad que implicaba también una cierta decadencia, un molde social que queríamos romper precisamente para cuestionar la normalidad. Nosotros planteábamos que justamente la normalidad era parte de esta decadencia social y de esta patología que genera oxidación en el alma, violencia, segregación,
etcétera, ¿no? Era como reivindicar a toda esta gente marginada. Bueno, pues definitivamente ya nos dimos cuenta que hay personas que tocaron tu vida y la vida de tu banda, el cómo se lleva esto, las cosas express, pero todo con un fin, o sea, todo muy dedicado, lo que es antes, ¿no? El oído absoluto, no el estar pagando estudios. Como dicen, los diamantes se forjan a calor y a presión. Tomen dato, a calor y a presión, ¿eh? Entonces tenemos un diamantazo. Y bueno, ¿cómo es que los conocieron? ¿Cómo se conocieron ustedes, La Castañeda? Y digo, ¿cómo era todo el ritual antes de una canción? ¿O cómo era con los viajes? ¿Qué es lo que hacían? Algo como muy característico de ustedes. Cada quien su invitación. Pues fíjate que la banda fue muy unida en un principio, ensayábamos mucho, yo siempre hasta la fecha cargo mi blog de notas y me toca a mí la parte de las letras, siempre estar generando, explorando, tengo cuadernos y cuadernos, tengo cajas llenas de cuadernos, por ahí incluso hace poco vi algunos manuscritos de mis primeras canciones, incluso el manuscrito del Cenit me lo encontré ahí, que es como, y de otras canciones, ¿no? Pero bueno, pues fue un azar del destino porque yo iba para otro lado, yo tenía otro proyecto, otra mentalidad, otra búsqueda, pero el destino me trajo a esto, a este mundo de La Castañeda, y cuando me di cuenta ya había zarpado la nave de los locos y yo iba arriba. Entonces, sí, prácticamente. Así que fue totalmente fortuito, yo nunca me imaginé. De hecho, ellos tocaban otro tipo de música, eran más latinos, estaban explorando más ritmos latinos y otra cosa que yo pues no era muy afín porque yo venía del punk y del metal, ¿no? Entonces no era como muy mi onda. Pero bueno, accedí a grabar un demo como un paro, como un favor, como una invitación, como un feat que antes no se estilaba, pero un amigo me dice, oye, tengo unos amigos que están grabando unas rolas, necesitan una voz y pues les propuse invitarte para que grabes esa rola a ver cómo se oye, ¿no? Y bueno, en una de esas accedí, se grabó este demo, y ese demo se convirtió en una bola de nieve que, una bola de nieve ahora es como un caracol, ¿no? Ya, un enorme legado energético y musical que pues representa a esta gran banda. Hombre, qué padre, qué padre. Sí, desde el nombre, porque pues bueno, es el impacto social, porque el puro nombre, nada más seleccionarlo como que no era muy usual. Digo, también hay unos que se sacan muy padres, unos nombres increíbles, que dices, qué buena historia, y hay otros que dices, bueno, justo hace rato hablábamos, digo, es real lo que acabas de poner. Pero eso me encanta, porque no solo tú investigaste, todos indagaban y estaban empapados de esto, lo de los festivales, el que se forjara, y digo, ¿cuál fue la experiencia que más te marcó en qué ciudad, en qué estado, a lo mejor qué país, que dijiste, esa vibra no se me va a olvidar nunca? Pues creo que una de las historias más representativas fue la grabación del Servicios Generales 2, en los estudios Sunset Sound de Los Ángeles, donde habían grabado Stairway to Heaven, donde grabó Jim Morrison, donde grabaron los Doors. Entonces, grabar ahí era como casi sentir la presencia, ¿no? Los fantasmas, la vibrota. Y luego llegar con nuestro tambo, porque literalmente esos tambos metálicos, ¡pum!, los tambazos que están grabados en los Servicios Generales son reales. Y ahí están las fotos de Morrison y de todas estas grandes leyendas. Y pues llegamos los locos pelones rockeros mexicanos a irrumpir ahí en ese recinto sagrado de las grandes estrellas para pues
cantar este gran vocablo de nuestra lengua antigua, Tlatoa, Tlatoa, Tlatoani Mexicatli. Era el primer vocablo de nuestra primera canción, es con lo que abre Servicios Generales. Entonces, era muy simbólico para nosotros el emitir este grito de guerra en ese recinto, en ese momento, y pues era como poner una huella, decir, aquí estamos, ¿no? Híjole, ¿qué les digo? No se despeguen, tenemos al maestro Salvador Moreno con nosotros. Regresamos.